En esta mañana hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, en mi espíritu, y quiero compartirlo con ustedes. Quiero que vaya conmigo al libro del Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, verso 16. Si lo tiene, levante su manito y me deja saber que ya lo encontró. Amén. Dice la Escritura en el nombre del Señor: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Palabra de Jesús. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió, o sea, al Padre. Tenemos un pasaje donde el Señor Jesucristo está hablando con los discípulos y seguramente algunos de ellos o más de uno tuvieron la inquietud, quizá una experiencia en aquel viaje que hicieron cuando Jesús los mandó a predicar de dos en dos por las ciudades, por las aldeas. Estoy seguro que en más de una ocasión, aunque ellos venían gozosos, estoy seguro que más de alguna persona rechazó el mensaje que ellos llevaban. Más de una familia lo rechazó. Y quizá alguna ciudad entera los haya rechazado. Claro, a ellos no los detuvo aquel rechazo y regresaron contándole al Señor las maravillas que habían visto. Venían tan gozosos, dice el Señor, porque aún los demonios se sujetan en tu nombre. Para ellos era algo extraordinario ver el poder de Dios obrando a través de sus vidas, la autoridad que Dios les había delegado de una forma tan activa y tan fuerte se manifestaba, que la gente escuchaba, la gente era sana, las personas eran salvas y los demonios, dice, se sujetaban al nombre del Señor. Esa es una autoridad y un poder que Dios le ha dado a la iglesia, y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. En su nombre echarán fuera demonios, y si comieren cosa mortífera no les hará daño. Amén. Así que puede ir a tomar veneno que no le va a pasar nada. No. También la Escritura dice que no tentarás al Señor tu Dios. Si usted sabe que eso está envenenado, que eso hace daño, pues si usted sabe que el agua hace daño, no tome agua. Amén. Si usted sabe que algo le puede hacer daño, pues no lo coma. Pero qué difícil es rechazar algo que se ve tan rico, ¿verdad? Y usted, por más que lucha de ya no comer chile jalapeño porque sabe que le dan unas agruras y un ardor, se ven tan ricos ahí cuando lo ponen en la cacerola que usted termina comiendo nuevamente el chile jalapeño. Después está orando: Señor, en tu nombre echo esto fuera ardor. Pues no se va a ir hasta que el chile se deshaga, pero mientras va creando un problema digestivo. Pero hay personas que han dado testimonio que los han querido envenenar por ser ministros, por ser pastores, por ser predicadores, pero han hecho una oración y aquel alimento, lejos de dañarlos, lejos de matarlos, les ha dado una energía, ha traído vitaminas, hierro, minerales, antioxidantes, bioflavonoides a su cuerpo, que han quedado bien fortalecidos en el Señor. Pero si usted sabe que algo le va a hacer daño, no tiente a Dios, no se atreva a hacer eso. Pero ¿qué pasa? Había cierta consternación en los discípulos, en algunos de ellos, porque miraron cómo muchas personas lo rechazaban. El rechazo es algo con el cual el ser humano siempre ha lidiado, tanto a nivel como personal, que me rechazan, como nosotros hemos rechazado a alguien. Es algo que como personas practicamos, vivimos, experimentamos, pero tendemos a rechazar a las personas que no nos caen bien, que no nos gustan, que no queremos. Rechazamos toda clase de autoridad por idiosincrasia. No nos gusta ser gobernados, no nos gusta ser controlados y dominados. Así que la tendencia del ser humano
a rechazar toda autoridad viene desde sus inicios. Amén. Dios plantó al hombre en el huerto del Edén y le dio órdenes. Le dijo: de todos los árboles puedes comer, pero de este no comerás. Y bueno, la mayoría de nosotros conocemos la historia. Aparece Satanás y la mujer prefirió escuchar a Satanás y rechazar la autoridad de Dios, porque eso es lo que es una realidad. No hacer lo que Dios dice es rechazar a Dios. Amén. Pero aceptamos un dominio extraño, porque para ellos Satanás era algo extraño que no conocían, pero decidieron escuchar la voz de un extraño, de un ser extraño que se manifiesta, que se presenta y le dice: no, mira, Dios, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Amén. Entonces rechazan la voluntad de Dios, las órdenes de Dios, y comienzan los problemas. Al ser humano no nos gusta, no es de nuestro agrado someternos a nadie. Nos gusta la libertad, pero toda libertad tiene límites, toda libertad tiene responsabilidades. Amén. Y nosotros lo descubrimos cuando llegamos a los 18, a los 19, a los 20 años, que anhelábamos ser libres, que ya no queríamos ser gobernados por nuestros padres. ¿Cómo no cumplo 18 para hacer lo que yo quiera? A veces pensamos que la libertad es libertinaje y que yo podría hacer todo lo que a mí me dé mi gana. Pero la libertad, amados hermanos, trae responsabilidades. Amén. La libertad es una responsabilidad que tendremos que manejar, porque mi libertad termina donde comienza la tuya, y tu libertad comienza donde comienza la mía. Cuando usted cumplió 18 años, quizá 19 años, y comenzó a trabajar y dijo: ahora sí voy a hacer lo que yo quiera con mi dinero. Amén. Pero se topó con una pared muy grande que le dijo: mijo, si usted va a seguir en casa, mija, si usted va a seguir en casa, usted tiene que ayudarnos, lo cual es bueno y es saludable. Amén. No se sienta mal como padre hacer que sus hijos comiencen a cubrir ciertas necesidades en el hogar. Usted le está enseñando el principio de la responsabilidad. Amén. Porque él hoy está pensando como nosotros, y nos vamos a ir y vamos a hacer lo que queremos, pero cuando llegamos a donde nosotros queremos, comienza la responsabilidad de pagar la luz, pagar el agua, pagar un arrendamiento, una renta, todas esas cosas. Y decimos: wow, yo pensé que yo podía hacer y vivir como yo quería. Pues no, hay responsabilidades. Entonces, jovencitos, jovencitas, señoritas, adolescentes, les sale más barato llevarse bien con papá y mamá. Amén. Porque ahí, mal que bien, tiene para comer, tiene luz, tiene agua, tiene todo. Pero si ya empezó a trabajar papá, mamá, instrúyalo, enséñele la responsabilidad de la vida. ¿Cierto? Cuando él se vaya, cuando ella se vaya, no se le va a hacer tan complicado cumplir con responsabilidades. Papá, mamá, enséñelo a amar a Dios, enséñelo a ofrendarle a Dios. Amén. Para que cuando crezca y empiece a ganar, no se le haga difícil ofrendar. Cuando usted le da $1 de niño, el niño pasa pero corriendo a poner el dólar. ¿Sabe por qué? Porque no le costó nada, alguien se lo dio. Pero cuando él trabaja y ve el plato de la ofrenda, y cuando empieza a venir a la iglesia, empieza a ver ese plato como un enemigo, como si fuera del diablo ese plato, porque se le complica, porque no aprendió desde niño el principio básico de dar. Amén. Así que nos comenzamos a rechazar. Desde los comienzos, el ser humano ha mostrado una inclinación fuerte, muy fuerte, al rechazo. Desde sus inicios, el ser humano rechazó y mostró, como solemos decir coloquialmente, enseñó el cobre. No me gusta que me mande, no me gusta ser gobernado. Entonces rechazó a Dios. Amén. El hombre comenzó a rechazar a Dios. Ahora, lo terrible, lo triste, no es que usted rechace a Dios, mi amado hermano, mi amado amigo.
El problema es cuando Dios rechaza al ser humano. Eso sí que es problema, eso sí que es serio, eso sí que es delicado, eso sí que es, no encuentro otra palabra, de triste, cuando Dios rechaza al ser humano. Rechazo o rechazar significa quitar a alguien o algo de un lugar donde estaba para dejarlo desocupado. Y algunos sinónimos de rechazar es separar, alejar y remover. El hombre quitó a Dios del puesto donde Dios estaba. No es que lo quitó del trono, no. Lo quitó de esa imagen de autoridad que tenía sobre él. Lo separó y lo alejó. Automáticamente es el hombre el que se aleja de Dios, es el que se separa de Dios, porque el pecado nos aleja, nos distancia de Dios automáticamente. Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no juega con el pecado. Dios no trata con el pecado. Dios trata con los pecadores, amén, pero no con el pecado. Y cualquier persona que ha tenido a Dios en el puesto de imagen de autoridad y comienza a rechazarlo, está corriendo un peligro muy grave, muy grave. Entonces yo quiero hablarle en esta mañana del peligro de rechazar a Dios. El peligro que nos corremos nosotros los seres humanos al rechazar a Dios. Naciones como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Inglaterra, como Francia, como Alemania, que son considerados en sus inicios como países evangélicos, aunque usted no lo crea. Alemania, un país de donde salieron grandes predicadores como Martín Lutero, como ahora mismo se me van de la mente Wesley, reformadores que vinieron a reformar la iglesia, John Huss. Todos ellos, hermano, eran alemanes que amaban a Dios, y estas tierras, estos reinos, estos países se fundaron bajo los principios de la palabra de Dios. Entonces son considerados como países evangélicos. Israel, una nación que se crea, se forma bajo la ley de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa? Que estas naciones, estos reinos, al caminar de los años, por su progreso, por su crecimiento, por su poderío económico, social, religioso y económico, comienzan a tener una tendencia de rechazo a la ley moral de Dios, a la ley espiritual de Dios, a la ley de la gracia, a la ley de la misericordia, y comienzan a rechazar a Dios de una manera muy marcada, muy fuerte, muy obvia. Mire, no recuerdo exactamente en qué año, cuando hubo la guerra en Siria, que los sirios comenzaron a emigrar a Inglaterra, a Europa. Mire, la iglesia se levantó a favor del gobierno para desterrarlos, no los querían, que porque eran islámicos, que porque eran musulmanes. Hermanos, pero en esos días también estaban orando para enviar obreros a Siria. ¿Qué contradicción, perdón? ¿Qué contrariedad? Yo quiero ir a ministrarles allá, pero no quiero que vengan aquí. Y lo mismo está pasando con esta nación. Enviaron obreros por todo el mundo y ahora no quieren al mundo que ha llegado acá. Rechazar a un emigrante. No me quiero meter mucho en estos temas,
pero es rechazar una orden divina. Claro, Dios le da al pueblo de Israel, amén, pero es una ley universal. El inmigrante es un ser protegido por Dios, un ser, una persona, un individuo que debe ser protegido y debe ser bienvenido, porque la única ley que se ha roto, que se ha quebrado, es entrar, sí, sin documentos, pero al final de cuentas, en una tierra robada, nadie es emigrante. En a stolen land, nobody is an immigrant. ¿Sí me entendió? Y universalmente, la tierra es de Dios. Y en una tierra que es de Dios, nadie puede ni debe ser emigrante. Ahora entendemos, hay leyes. El hombre puso fronteras, pero aun cuando se cruzan las fronteras, le dijo Dios a Israel: cuidarás del extranjero, de la viuda, del huérfano, porque forastero extranjero fuiste tú en Egipto. Entonces, quien rechaza a Dios, rechaza la palabra de Dios, rechaza a Dios automáticamente. Ahora, naciones como las que he mencionado, como esta nación, como México, que abrazan un catolicismo muy fuerte, una inclinación muy fuerte hacia el catolicismo romano, comienza a tener problemas con Dios. Amén. Y el peligro no es que yo rechace a Dios. El peligro no es que una nación rechace a Dios. El peligro es cuando Dios rechaza al individuo y cuando Dios rechaza a una nación. Amén. Se comienzan a ver los estragos de cuando Dios no está. Mire África, mire Etiopía, mire esos países que han rechazado a Dios. Amén. Dios no puede hacer nada porque no lo quiere. Amén. ¿Se acuerda la historia cuando Jesús liberta al gadareno? Llegaron las personas de aquella región y vieron al endemoniado limpio, libre, sentado, peinado. No, hasta peinado estaba el muchacho. Y en vez de decirle al Señor Jesús: gracias, Señor, porque ahora podremos pasar tranquilamente por aquí, lo corrieron. No te queremos en nuestros contornos. Una ciudad rechaza a Jesús por el motivo de haber libertado a un joven. Bueno, a ellos les preocupaban más sus marranos. Hay naciones que le preocupan más un águila, que le preocupa más un zopilote. ¿Sabe usted que si usted atropella, mata un zopilote con su carro, puede ir preso aquí en esta nación? Tenga cuidado. El zopilote se lo puede comer usted, pero usted no puede comer al zopilote porque usted va a la cárcel. Cuidan más al huevo de una tortuga que al embrión en el vientre de una madre. Es más castigado una persona que se dice: yo soy hombre, yo soy mujer, que una que dice: yo soy cabro, yo soy borrego, yo soy perro. Rechazan la ley moral de Dios. Y es más, acepto una estupidez. El peligro de rechazar a Dios, hermano, es terrible. Hay en la historia de la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, el primer rey de Israel. Dios había gobernado hasta entonces al pueblo y llegó a un punto que les comenzó a poner jueces para que los salvara, para que los librara. Pero este pueblo de Israel, hermano, estaba tan al pendiente de lo que sucedía a su alrededor, con los amorreos, con los amonitas, con los edonitas, y miraban que esa gente, esos pueblos tenían un rey que salía a la batalla con ellos. Para ellos ya no era suficiente Dios. Mire, hermano, ya no era suficiente Dios. Ellos querían un rey.
Para entonces el profeta Samuel era quien salía con ellos, quien los ayudaba, quien los guiaba, quien los instruía, quien los capacitaba, quien los presentaba delante de Dios. El que hacía los holocaustos era a través de este profeta que Dios se movía entre el pueblo de Israel y Dios les estaba dando las victorias. Pero aquel pueblo el pueblo de Israel dijo: queremos un rey como las demás naciones. Queremos ser como las demás naciones, queremos ser como los demás pueblos, queremos ser como los impíos, queremos ser como los idólatras que nos rodean, porque eso es lo que estaban pidiendo. Porque estos pueblos eran impíos, eran idólatras, eran salvajes, eran crueles, eran asesinos. El pueblo de Israel luchaba por la vida, luchaba por establecerse como lo hace hoy en día. Dicen los árabes: un mundo sin judíos es un mundo con paz. Israel dice: si los sirios se aplacan, habrá paz en el Medio Oriente, pero si Israel se aplaca, no va a haber Israel. Pero ¿qué pasa? Dice Dios, viene Samuel y dice: Dios, mira, me están rechazando. Dice: no, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pero no te preocupes, no llores, que les vamos a dar un rey. Vete a cierta tierra, a la casa de un hombre llamado Benjamín, y les vamos a dar un rey. Y Samuel ungió a Saúl, dice la Biblia, lo muestra como un personaje alto, más alto arriba de hombros que todos los hombres de Israel. Prepara tu cuerno y ve, úngelo. Y Samuel va y lo unge como rey. Y dice la escritura que Saúl fue mudado en otro hombre. Inclusive se topó con unos profetas y comenzó a profetizar, y nació un refrán que decía: Saúl entre los profetas. El pueblo asombrado conocían a aquel muchacho. Y de momento, profetizando, Dios lo mudó en otro hombre. Y comenzó a reinar, comenzó a salir a la batalla, comenzó a conquistar. Pero hubo un momento en el cual iban a salir a la batalla y Samuel en el capítulo 10 le dice: mira, no subas a la batalla, yo voy a subir a Gilgal y no te presentes a la batalla hasta que yo descienda donde estás tú. Espérame 7 días. Dentro de la numerología de los judíos, dicen ellos que el número 7 es el número de la perfección. Dios le dice a través de Samuel a Saúl: espérame 7 días. Y dice la Biblia que comenzaron a pasar los días y Saúl se comenzó a poner nervioso. ¿Sabe por qué? Porque dice que el pueblo se le estaba desertando. Aquí no pasa nada. Y lo que miraban era un ejército enorme de filisteos al otro lado del valle. Y como no pasaba nada y como no sucedía nada, el pueblo se comenzó a desertar, se comenzaron a ir a sus casas. El corazón se comenzó a llenar de temor, de miedo a ver aquel ejército y no mirar a Dios por ningún lado. Y Samuel nada que aparece. Entonces dice Saúl: bueno, aquí yo tengo que hacer algo, yo soy el rey, tengo que hacer algo. Se le olvidó que sobre él había un comandante en jefe y ofreció el sacrificio. Tomó el oficio que no le correspondía. Hermano, cuando nosotros queremos tomar el lugar que no nos corresponde, mire, no importa qué tan simple y qué tan chueco, qué tan mal entendido sea el mensaje que su pastor le da, hablando aquí localmente. Y no se lo digo para meterle miedo, no, en ninguna manera. Usted puede opinar y puede decir que predico más chueco que el 1.29. Y tiene razón. Que no le haya pie ni cabeza, tiene razón. ¿Okay? Pero a Dios se le antojó, y yo tampoco sé de dónde ni por qué se le ocurrió ponerme acá. Yo dejé de pelear con Dios y me pongo a hacer lo que me mandó a hacer. Amén. Pero hay de nosotros cuando comenzamos a decir:
yo lo haría mejor. Yo lo puedo hacer mejor. Yo sí estoy preparado y yo se lo creo 100%. Se lo creo. Pero Dios no lo mandó a hacer eso. Ahora, lo que sí le mandó es a pesar los espíritus, a pesar el mensaje, analizar la escritura, analizar el mensaje, y si algo está incorrecto, tiene todo el derecho de confrontar al pastor. ¿Amén? Eso sí tiene todo el derecho de hacerlo. Siempre y cuando lo hagamos con el respeto debido, y hasta me va a ayudar a mí. Me va a ayudar. Pero no queramos tomar el lugar que no nos corresponde. No, Donald Trump está haciendo muy mal el trabajo. Debería hacer esto, y debería ser así, así. Y lo primero que digo es que debería dar una amnistía. Porque ya estoy pensando desde mi necesidad, desde lo que yo quiero. No de lo que Dios quiere. No de lo que Dios está haciendo, hermano. Yo siempre he creído, sé que el señor Donald Trump no es un cristiano, no tiene el temor de Dios, ¿amén? Pero es el Nabucodonosor del siglo XXI. Amén. Es un Nabucodonosor del siglo XXI. ¿Por qué digo esto? Porque Dios dijo, mi siervo Nabucodonosor. Es un instrumento en las manos de Dios. Ahora nosotros queremos envolver las cosas espirituales y oramos para que las cosas espirituales las aplique un impío. No se puede. Un impío no puede percibir, no entiende, no percibe las cosas que son de arriba, porque tiene el entendimiento entenebrecido. No importa que Maldonado esté ahí whispering al oído. Y si este hombre también anda más torcido que el otro. No importa cuántos predicadores estén ahí alrededor orando por él. Mano, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y lo que Dios está haciendo es llevando no a Estados Unidos, al mundo entero, al punto final de la historia. Amén. Así es que no maldiga a Donald Trump, ore por él. Y sí, nos va a costar, pero la Biblia dice, bendecid a los que os persiguen y os ultrajan. Bendiga a los del hielo. Desgraciados, se están portando mal y todo el mundo anda con una soberbia encima. Acuérdese que la soberbia no es de Dios, es del diablo. Esta gente anda endiablada, andan como muertos de hambre atrás de dinero. Pero bueno, no rechacemos la autoridad de Dios. No queramos tomar el lugar que no nos corresponde. No nos corresponde hacer juicio, nos corresponde orar. Aquí vemos a un rey que como rey tenía todo el derecho, pero no era su oficio. Y dice en el capítulo 13 de Primera de Samuel, ya cuando están aprietos, que el pueblo de Israel, dice que los israelitas se escondieron, fíjese, en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Cuanto agujero encontraron, se metieron porque estaban asustados, porque Dios no aparecía. Mientras tanto, Saúl permanecía en Gilgal, de acuerdo al plan de Samuel. Tenía que esperar 7 días. Hay momentos que nos toca esperar en Dios. Aquí le dijo 7 días. A nosotros pueden ser 7 horas, 7 minutos,
7 semanas, 7 meses, 7 años tendremos que esperar para ver la voluntad de Dios, para ver el milagro de Dios, para ver obrar a Dios en nosotros. Pero a nosotros nos toca obedecer en la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo 13 dice la Biblia que Saúl estaba tan tenso que ya el pueblo, o sea su ejército, estaban desertando y decidió hacer el holocausto, lo cual no era su oficio. Y terminando el sacrificio, terminando el holocausto, mis amados hermanos, ¿no le ha pasado a usted que le dice no hagas esto, pero no ve el momento, y cuando usted termina de hacerlo aparece quien lo tenía que hacer? Porque no sabemos esperar. No sabemos esperar, nos gana las ansias, nos gana nuestra emoción. Y sí, terminando el sacrificio, llega Samuel y Samuel lo confronta y le dice: ¿qué has hecho, Saúl? Has actuado locamente. Pero la versión apegada al original dice: has actuado tontamente, de una manera tonta. ¿Y cuántas veces no hemos actuado de esta misma manera? Rechazando la voluntad de Dios. No solo por esto Saúl fue rechazado. Hay otros pasajes donde nos muestra otra actitud de él, por lo cual Dios decide rechazarlo. Y estando en su situación de rechazo, la cual él entendía que estaba rechazado, y que Dios no le respondía, dice, ni en la oración, ni por Urim, ni por Tumim, ni por el sacerdote, ni por nadie. Dice que fue a buscar a una bruja, a una pitonisa, a una adivina, porque Dios no le resolvía, porque Dios no le contestaba. Mire, mi amado hermano, si usted siente que Dios no le responde, si usted siente que Dios no le contesta, quédese ahí quietecito. No vaya que le lean las cartas, no vaya a ir que le muevan los caracoles, no vaya a ir a que le lean el café, no vaya a ver qué dice el horóscopo. No, mi amado hermano, quédese quieto, no sea que Dios lo rechace. ¿Sabe cuántos cristianos, al no tener respuesta, al no tener solución, acuden a todos estos personajes que yo le digo? Se cree que Ronald Reagan, el expresidente de los Estados Unidos, era cristiano junto con su esposa Nancy. Pero Ronald Reagan, eso está ahí en la historia, en la biografía. Ronald Reagan no hacía nada al comenzar el día, no hacía nada hasta que su esposita, aquella viejita, doña Nancy, no le leía el horóscopo. La hermana Nancy Reagan, en vez de leer la Biblia, buscaba el horóscopo. Y todavía hay hermanos en las iglesias que dicen: no, yo soy Piscis, no, yo tengo cáncer, no, yo tengo diabetes. Ay, esos no son horóscopos, ¿verdad? Yo soy Piscis, yo soy no sé qué. No, hermano, usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Y estas cosas son falsas totalmente, son compuestas al azar. Pero bueno, Saúl es rechazado por Dios. Yo creo que no hay una vida más miserable en la tierra el que una persona sea rechazada por Dios. Le dice Dios a Samuel: no llores, porque no te rechazaron a ti, me han rechazado a mí. Pero vete a Belén, a casa de Isaí, porque yo me he provisto de un rey, me he provisto de un hombre que es conforme a mi corazón, dice Dios. Y todavía siendo rey de Israel Samuel se va a tierra de Belén, va a casa de Samuel, de Isaí, y le dice a qué viene. Inclusive Isaí sale a recibirlo y le dice: vienes en paz. Vengo en paz.
Parecía que aquel viejito era de armas tomar también cuando lo miraban llegar a la casa sin aviso. Un día fui a visitar al pastor Moisés. Quería hablar con él y con la hermana, su esposa. Y llegué una tarde, claro, le avisé que iba para allá. Y llegué, estábamos empezando a platicar y me acuerdo que llega Israel. Dice, hola tío, hola mijo, ¿cómo está? Y se acerca y le dice al oído, ¿qué hicieron? Porque el tío no era mucho de visitarnos ni nada de eso. Y yo escuché, ¿qué hicieron? Nada papi, el pastor quiere platicar con nosotros, nada más, todo bien. Parece ser que cuando el pastor visita a alguien es por algún problema, alguna situación. No, también puedo invitarlos si me invita a comer. No hay problema, es más, me da más gusto eso que ir por algún problema. Saúl tenía posición, tenía jerarquía, tenía todo, pero rechazó a Dios y Dios terminó rechazándole. El pueblo de Israel se componía por familias, por tribus, y había una familia notable entre el pueblo de Israel de un varón llamado Coré. Él estaba dentro de las familias importantes de los levitas, pero él tenía su oficio. Él tenía su oficio dentro del tabernáculo, dentro de la familia sacerdotal. Pero Dios se dirigía a Moisés y a Aarón. Cuando Dios quería hablar con el pueblo, lo hacía a través de Moisés y de Aarón. Cuando construyeron aquel tabernáculo, Dios le dijo a Moisés, yo te voy a hablar a ti, tú le vas a hablar a Aarón y Aarón le va a hablar al pueblo. Así es la forma en que yo me voy a dirigir al pueblo de Israel. Y es más, antes de eso era a través de Moisés. Y María y Aarón dijeron a Dios, y nomás a través de ti Dios puede hablar. Dios puede hablar a través también de nosotros. Se pusieron celosos los hermanos de Moisés. Y usted recuerda la historia, cómo quedaba María llena de lepra y Aarón. Ay, por favor, Moito, ora a Jehová, intercede a Dios por nosotros y ya no te vamos a decir nada. Y Dios lo sanó. Pero ahora viene un joven, un adulto, una persona llamada Coré y lo encara de mala manera. A veces, hermano, el problema no está en encarar, no está en confrontar, está en la forma en que lo hacemos, la actitud que traemos, la actitud que usamos. Yo siempre he creído que los pastores cometemos muchos errores, muchos. Hay de aquel pastor que cree, que piensa que no se equivoca. Hay de aquel pastor que piensa que él no peca, que no falla delante de Dios. Hay de aquel pastor que piensa que él no necesita que la iglesia lo ayude, le dé un consejo. Hay de aquel pastor que piensa así. Hay pastores que dicen, aquí nada más mis chicharrones truenan. Y a veces los chicharrones ya están bien aguados, ya no truenan. Lo que causa, ¿cuántos se han comido un chicharrón que ya se pasó de días? Que está saggy, hasta mal olor tiene el chicharrón. Hay pastores que están así como estos chicharrones, ya traen mal olor, ya andan en mala onda, traen mala la vibra. Y piensan que el pueblo no les debe de decir nada. No, sí, mis amados hermanos. Yo soy del pastor, o soy el pastor, o no sé si haya más pastores, que creo que cometo muchos errores. Muchos. Hasta ahorita nadie me ha dicho nada, nomás mi esposa es la que me decía, te pasaste, hiciste mal, no tenías por qué usar esta palabra. Y ¿cómo dices, amor? Cuando que no tenía por qué ni por qué decirlo. Era irrelevante. Un día me asustó con eso. Tuve que ir al diccionario. Irrelevante. O sea que no tenía sentido ni por qué decirlo.
Y muchos de ustedes quizás lo han pensado, pero no, es el hombre de Jehová, es el untado de Jesús. Pues mire, por muy untado que esté, si comete un error, si dice algo que es, y déjenme usarlo otra vez, irrelevante, usted tiene el derecho de parte de Dios de decirle: pastor, pero no tenía que decir esto, no venía al caso. Y mire, yo muchas veces me doy cuenta porque les digo, y después digo, ¿y para qué dije eso? Y que digo, ustedes me hacen que me salga del carril, les echo la culpa a ustedes, y ustedes dan en gloria a Dios, pobre viejo, ya no saben ni lo que dicen. Mire, yo recuerdo mucho al hermano Mario Gutiérrez. Para mí, tremendo señor, tremendo maestro. Pero la última vez que nos visitó, él predicaba 50 minutos, una hora. Llevaba como 30 minutos. Dijo, ya, mejor me paro, porque después de que ya no sé ni lo que digo. De tantos problemas físicos que él tenía. Dijo, mejor me paro, porque después de aquí ya no sé ni lo que dijo. Y se sentó. ¿Qué pasó? Pues qué correcto. Porque a veces hablamos más de la cuenta y después ya no sabemos ni lo que decimos. Pero usted tiene derecho a decir: pastor, como que después de los 10 minutos ya usted se perdió la rumba. No, deme chance, deme 20. Ok. Este hombre viene con una actitud desafiante a Moisés. ¿Qué onda? ¿A poco nada más tú? ¿A poco nada más tú eres el mero mero? ¿A poco Dios no puede hablar a través de mí? No, sí puede. Pero tú no fuiste elegido para este trabajo. Y te lo voy a mostrar. Hazte para allá tantito. Dice que cayó un fuego y los consumió. Se abrió la tierra y se los tragó. A otros 2 personajes con él, Datán y Abirán. Se los tragó la tierra. Y no solamente a ellos, dice, con toda su familia. Hablábamos el miércoles que Dios es vengador. Dios va a vengar tu causa. Dios va a vengar tu juicio. Dios va a vengar la forma en que te trataron. Pero tú no cobres venganza. Y a mí me llamó mucho la atención que Dios es vengador. Pero Dios venga o se venga con juicio justamente. Y nosotros no. ¿Sabes, chiquita? Te voy a agarrar. Y andamos cazando a la persona, a la presa, para vengarnos, y nos da un gusto. Hasta decimos un texto que dice: la venganza es dulce cuando Dios la da. No, Dios no te da que te vengues tú de tus enemigos. Pero aquí Dios hace juicio a favor de Moisés. Dios va a hacer juicio a favor tuyo. Amén. Pero no te vengues, quédate quieto, adora al Señor, dale gracias a Dios. Ahora, además de esto, un fuego celestial, sigue diciendo la Biblia, consumió a 250 líderes que ofrecían incienso, mostrando Dios su desagrado. 250 personas más fueron consumidos por un fuego. Porque rechazan la autoridad de Dios. Hermano, mi intención no es meterle miedo a rechazar al pastor, no. Aquí el problema es cuando nosotros rechazamos a Dios y su palabra. Usted me rechaza a mí, no pasa nada. Yo le juro y le prometo que no pasa nada. Pero si usted rechaza a Dios, nos metemos en graves problemas. Una generación completa que sale de Egipto, que vieron la mano de Dios abrirse el mar rojo, que tomaron agua de una peña, de una piedra, hermanos, agua de una peña,
que comieron un maná celestial, que vieron que su ropa y sus zapatos no se envejecieron durante 40 años. ¿Cuántas prendas ha cambiado usted en un año? Ya no me queda, ya no me da, ya no me gusta. Y la tiramos y compramos otra. Hermano, esta gente no tenía la oportunidad de ir al mall. No podían ir a la Walmart. No podían ir a Soriana. En el desierto no había. Así que Dios se encargó de cuidar su ropa y sus zapatos. Y conforme le iba creciendo el piecito, le iba creciendo el zapato milagrosamente. Ellos vieron eso. Vieron cuando Dios abrió el mar rojo. Perdón, no, porque no entraron a la tierra prometida. No alcanzaron a ver cuando Josué divide el río Jordán. Quedaron postrados porque rechazaron a Dios. El peligro no es que yo rechace a Dios. El peligro es cuando Dios me rechaza. Rechazaron la forma en que Dios los gobernaba, cómo les administraba. Todo les parecía mal, una generación malagradecida, engreída, terca, de dura cerviz, orgullosos, idólatras que preferían unos becerros de oro antes que adorar al Dios que los había sacado de Egipto. ¿No tendrá por ahí algún becerrito de oro usted escondido que prefiere en lugar de Dios? Oiga, un Dios que los sacó del cautiverio, de la miseria, de la diaria angustia, del dolor interminable, del abuso que los egipcios ejercían sobre ellos. Hermano, ellos vivían una vida miserable en Egipto, llorando todos los días por el dolor, el ardor de los latigazos, el trabajo duro, fuerte de todos los días. Porque cuando entró otro emperador, otro faraón que no conocía a José, dijo: no sea que esta gente crezca y se multiplique y nos sobrepasen y se conviertan en nuestros enemigos. ¿No será que por eso quieren sacar a los latinos de acá? Porque tienen miedo que mañana o pasado los latinos sean los que gobiernen. ¿Cómo se miraría usted de presidente? Ya, ahora dándole ahí a los huevos. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo. No escuchó las maldiciones que el pueblo le echaba a los egipcios. ¿Cómo los maldecía? No, dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Bueno, aquella vida no era fácil. Nosotros nos quejamos de nuestros trabajos. ¿Ha visto usted a la gente que trabaja en los fields? ¿En los campos? ¿Sí los ha visto? ¿En la pizca? ¿Cuántos güeros usted ve allí? ¿Cuántos morenos usted ve allí? Usted no ve blancos ni morenos piscando sandía, papa, toda esa, los víveres. Usted no ve a ninguna de estas personas. Usted no ve asiáticos. Usted no los ve. La gran mayoría de los que trabajan en los fields son mexicanos. 12, 14 horas aventando sandía a un camión. No me agarran para la segunda sandía. Soy mexicano, pero no me agarran para la segunda sandía. Piscando el rábano, la cebolla con esas tijeras y dándole. Y para que le paguen una canasta 10, 15 centavos, hermano, eso es inhumano. Pero ahí están fajados. Y por eso es que usted tiene cebollas en su mesa. Por eso es que se puede comer una sandía, una papa. Porque hay gente que está dando la vida en esos campos,
con ese sol a 110 de temperatura. Y ni siquiera nos acordamos del Señor. Señor, bendice esta gente que está en los fíos. Mi suegra y mi cuñado Rodolfo, que está aquí, su hermano, ¿cómo se llama mi otro cuñado? Chayo. Se llevaron una vez a mi suegra y a mi esposita, que era una niña, por allá por Amarillo, a la pizca de pepino. Había que entrar tempranito en la madrugada, aquello todo serenoso, con el frío. Le decía a mi suegra, a Piri, que estaba chiquita, mi esposa, ayúdame, pues dame unos guantes. Desde chiquita tenía guantes. Dijo mi cuñada, oye, ¿de dónde te salió tan fina esta? No es fácil, hermano. ¿Sabe? Yo se lo he dicho, por eso yo aborrezco el campo. Y discúlpeme por decirlo de esta forma, pero usted a mí al campo no me hace ir a trabajar. No, le tomé mucha tirria por la forma en que se trabaja en el campo. Y además que eso, que no me pagaban y me gritoneaban y cuánta cosa, no me menos. No es fácil la vida del campo. Mano, no es fácil la vida en una pollera. Y de eso sí soy testigo. Yo no serví para la línea, hermano. No la hice en la línea. I'm a tough guy, a tough man. No la hice. No, es fuerte. Mis respetos para todas las personas que trabajan en una pollera. Especialmente si son damas y todavía tienen que llegar a la casa a cocinar, a lavar ropa, a barrer, a trapear. Porque los muchachos, ¿por qué te tardaste? Tengo hambre. Amá, no tengo pantalones limpios y quiero salir con mi novia, dame $20. Dejen con un mazo en la cabeza. Que se aliviane. No es fácil, hermano. Y esa es la vida del pueblo de Israel. Les aumentaron, le duplicaron el trabajo y no les pagaban. Y mire, todavía en el desierto, ellos dicen, ¿para qué nos sacaste de Egipto a matarnos en el desierto? Allá comíamos puerros y cebollas. ¿A quién le gusta la cebolla? Hay poca gente que no quiere saber cuenta con la cebolla. Ellos dicen, allá comíamos puerros y cebollas. Mire lo que recordaban, la miseria. Rechazan a Dios y aquella generación no entra a la tierra prometida. Los seres humanos siempre rechazan la dádiva de Dios. Existen muchas personas que les encanta el masoquismo. ¿Saben qué es el masoquismo? Ser maltratados, ser golpeados, ser lacerados. Les gusta el maltrato, que los humillen, y el diablo es un experto en maltratar, en herir, en humillar, en matar. Eso es lo que hace muy bien. Escucha lo que dice Pablo en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Y bien dijo el pastor Ezequiel Dávila, el diablo paga muy bien, paga muy mal a quien bien le sirve. Mas sin embargo la dádiva de Dios es vida eterna, y el ser humano se ha pasado la vida rechazando a Dios, rechazando la benevolencia de Dios, rechazan la vida eterna, rechazan lo saludable, lo noble, lo santo, lo digno, rechazan los valores y los principios de vida, rechazan al único que puede transformar su miseria en algo sublime. El ser humano vive en plena rebeldía contra su Creador. Hasta el día de hoy quieren que se apruebe el aborto, las drogas, el adulterio, el abuso infantil. Los hombres quieren que ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, y otros quieren ser perros, gatos, borregos. Poco les falta para rebuznar. Pero eso es lo que prefieren, porque rechazan el plan original de Dios. Y bueno, ya muchos comenzaron a rebuznar. Otros comenzaron a ladrar.
Han comenzado a avalar como borregas y les hacen un redil para que los carros no atropellen la borrega. Sería bueno comérnoslos en carnitas, en birria, en barbacoa, en fricasé. Qué rico está el fricasé, ¿sabes? Yo creo que es Dios dándote una señal. Que dice, Sammy, nomás tráeme el borrego y me hacemos un fricasé. Los fariseos rechazaron al Mesías. El pueblo de Israel esperaba un Mesías y los fariseos lo rechazaron. ¿Quién eran los fariseos? Un grupo. Miren la mezcla que tenían: político y religioso. Hermano, no podemos mezclar la religión o la palabra de Dios con lo político. No se puede, no van de la mano. La política es pura y mera corrupción. Usted ve a los políticos enfrentándose y diciéndose hasta de lo que se van a morir. Cuando se acaban las entrevistas se sientan a comer juntos y a reírse del pueblo. Esa es la política. En la política, usted y yo, bueno, los que votan, son un número cada 4 años solamente, o cada 2 años para los representantes, para los senadores. Es todo. No somos más de eso. Y en países como los nuestros, a veces con una tapa de huevo, con una cachucha, con una camiseta, compran los votos. ¿Cuánto le dura la tapa de huevos? No le dura los 4 años, los 6 años de la presidencia. Y estos religiosos tenían mezclada la política con la ley de Dios y la ley de Dios con lo político. Por eso cuando Jesús aparece y les dice: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Oiga, aquella gente comenzaron a crujir los dientes, a rechinar los dientes y a planear cómo matar a ese hombre que se había levantado en contra de sus enseñanzas. A ellos les gustaba orar en público y que la gente los alabara. Extendían las filacterias de sus trajes, se vestían de blanco. Ellos querían impresionar a la gente por cómo se miraban. Y cuando iban a las casas de las viudas, hacían largas oraciones para sacarle dinero. O sea que entre más larga la oración, se cobraba más. Si usted quiere que yo ore por usted, yo oro, mire, pero de volada. Porque yo lo que quiero es la ofrenda y irme para la casa. No se crea. Esa gente termina rechazando al Mesías esperado. De tal manera, hermano, que lo llevan a la cruz. Y aunque ellos por la ley no podían matarlo, pero le dan la autoridad a Roma, pero ellos eran el brazo fuerte y tanto mata el que peca. ¿Cómo dice? Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Y hasta el día de hoy están sufriendo las consecuencias de la muerte del Mesías. El peligro de rechazar a Dios. Quiero concluir con este pensamiento para que usted lo medite. ¿Cuántas veces hemos rechazado a Dios nosotros? De una y otra manera. ¿Cuántos errores hemos cometido en nuestra vida, en nuestro diario vivir? Esos errores por la desobediencia a Dios nos han salido muy caros. Hemos tenido que pagar con lágrimas. Nos hemos arrepentido y Dios ha tenido misericordia, pero cada decisión ha traído consecuencias a nuestras vidas. A pesar de nuestros rechazos, a pesar de tu rechazo, si no tienes a Jesús en tu corazón, el Señor sigue tratando contigo hasta el día de hoy. Te ama tanto, que quiero que escuches lo que dice de ti. Escuches lo que dice de ti en Jeremías 31:3.
Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Hace tiempo que Dios se manifestó a tu vida. Hace tiempo que se presentó de alguna forma, de alguna manera, te hablaron del Señor. Y con ese amor se manifestó a ti, con el mismo amor que tuvo al morir en la cruz del Calvario. Y dijo estas palabras: con amor eterno te he amado. Por tanto, hasta el día de hoy he extendido mi misericordia. Amor eterno. Nada que comparar con la canción de Juan Gabriel. Muy diferente, porque la está cantando un hombre, una persona, un ser humano. Pero aquí dice Dios: desde la eternidad, aun cuando tú todavía no nacías, aun cuando ni siquiera eras un esperma fecundando el óvulo de tu madre, cuando todavía ni eso eras, dice Dios: yo te amé. Mire, así es el amor de Dios. Nosotros amamos a quien estamos conociendo apenas, recién. Pero el amor de Dios, y en ese amor ha extendido su misericordia hasta el día de hoy por ti y para ti. Amén. Qué maravilloso. Qué maravilloso que alguien pudiera amarme a mí desde la eternidad y aún a pesar de mí mismo. Y a pesar de lo que soy, de quien soy, Él ha extendido su misericordia hasta el día de hoy y lo sigue extendiendo para todo aquel que está vivo y que ha rechazado a Jesús por múltiples ocasiones. Dios ha hecho todo lo posible por llamar tu atención. Te busca, te pone cercos. ¿Cuántos han jugado una vez con una hormiga? Y viene la hormiguita y usted le pone algo así, una varita. ¿Qué hace la hormiga? Se va, saca la vuelta y sigue caminando. Y vuelve, usted le pone y le para, y lo quiere parar y está ahí. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Ponernos: hey, aquí estoy, pero nosotros vamos con una carga que queremos llegar, queremos irnos. Tengo sueños, tengo anhelos, tengo proyectos, tengo planes, no tengo tiempo para ti, Dios. Muchos de los que estamos aquí nos ha llevado al punto de la muerte. Nos ha llevado a un punto donde te das cuenta que no vales nada. Hasta dónde Dios nos ha llevado para que levantemos nuestros ojos y miremos un poquito hacia el Calvario, aquel que fue crucificado y que con ese amor eterno extendió su misericordia hasta el Calvario. Pero no se quedó en el Calvario. Por amor a ti descendió del Calvario, sí, muerto, fue sepultado. Pero ese amor tan grande hizo que saliera del infierno por amor a ti, por amor a mí. Y por ese amor Él resucitó para nosotros. Y con ese amor ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y todavía nos sigue amando de esa misma manera. ¿Sabes? Difícilmente vamos a llegar a comprender el amor de Dios. Difícilmente. Y difícilmente lo comprendemos cuando vemos que Dios ama y salva a tal persona que para nosotros merecía la muerte. ¿Sabe que hay sicarios de los carteles en México, Colombia, agentes de la CIA, del FBI, que se han convertido a Cristo? Y dice: ¿pero cómo? ¿Cómo le llaman a esos? Sicarios que matan a sueldo, hermano. Se han convertido a Cristo. El Señor los ha perdonado, los ha limpiado con su sangre.
Porque levanta al pobre del polvo y al menesteroso alza del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Yo creo que si algún día nos visitara un personaje de estos y dije, hermano, yo era del cartel, no quedamos ni uno. De allá de la puerta vamos a estar viendo a ver qué hace. Que de la puerta, pongan el teléfono a grabar y nos vamos a la casa. Era lo que pasaba con el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es así. Y porque siempre ama hasta el final. Dios no se da por vencido. Le has dicho, soy muy joven. Le has dicho, estoy ocupado. Le has dicho, tengo planes. Mañana. Han pasado los días, los meses, los años, y Dios aún sigue esperando a que regreses, que no le rechaces. Se te fue la niñez, se te fue la juventud, se te está yendo la tercera edad, se te está yendo la vida. Y el problema más grande no es que tú o yo rechacemos a Dios. El problema es cuando Dios nos rechaza o que seamos rechazados. Hoy es un buen día para pedirle perdón, para dejar de huir, para dejar de rechazarle y aceptar esta buena oferta que Él nos ofrece. ¿Cuál es la oferta que Él nos ofrece? Dame, hijo mío, hoy tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Ese camino se llama Cristo. Ese camino se llama Jesús. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Ya no lo rechaces. Ya no lo rechaces. Se te está yendo la vida. No lo rechaces. Hoy es un buen día para aceptar a Jesús. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde y tenga pendiente de no rechazar nunca la autoridad de Dios en su vida, en su familia y en su hogar. Puestos de pie.